Ahí sí pudieron conectarse. Buenas Sí, noches, licenciado. Buenas licenciado. noches, Ya podemos licenciado. Noches, entrar. licenciado. Sí, ahí sí ya. Ya, lo que pasa es que, Buenas noches, licenciado. como estamos? ¿Cómo estamos, buenas Buenas noches, compañeritos? licenciada. Ahí sí Buenas ya nos noches a pudimos todos. conectar. Lo que pasa es que estamos con unos compañeritos nuevos dentro del proceso educativo que son nuevos dentro del manejo de la plataforma. Entonces, el momento que me puse a revisar que ustedes no podían ingresar, me di cuenta que ellos estaban utilizando las salas. Entonces, el momento que utilizan la sala, ya no se pueden conectar determinados cursos. Entonces, ahí sí, obligatoriamente me tocó eliminar las clases anteriores para obviamente quedarme solo con esta que estaba pendiente por la noche de hoy. Entonces, ahí sí es posible conectarnos, porque igual ya estaba conectados de hace unos 5 minutos atrás, igual no entraban nadie. Por eso yo les escribí al WhatsApp, al grupo que ustedes tienen, y ustedes me manifestaron que tenían ese pequeño inconveniente, pero ahorita ya está solucionado. Iniciamos. Licenciado, una consultita. Disculpe, bueno, es otra clase, pero en la de inglés no pude ingresar. Me Sí, salía lo mismo, no pude. Yo envié al grupo en antes, no sé si los demás compañeros pudieron ingresar. Yo, o sea, ingresaba y se me bloqueaba el ingreso, no sé. bueno, en función de eso, la clase anterior sí tuvimos, estuvimos los compañeros, igual estaban conmigo interactuando en clase. De pronto ahí sí tuvo algún tipo de inconveniente su WhatsApp. Pero ya recuerden que la clase se queda grabada y ya esta es la última clase que tengo en esta noche. Y una vez que haya terminado esta actividad, me regalan apenas unos cuantos, será unos 10 minutitos, unos 20 minutitos y yo ya les subo la clase a su aula virtual. De pronto no pudieron ingresar, pero ustedes lo pueden ver ahí y por esta ocasión. Vamos a ver qué es lo que está pasando porque hay veces que, ya saben, con este tipo con esos procesos de tecnología hay veces que sí se traban o hay confusiones por ahí y eso obviamente nos dificulta el desarrollo de algunas actividades. Pero vamos a tratar de solucionar, de dar solución a todo y cada uno de los problemas. Eso en relación. En inglés estuvieron los compañeros y desarrollaron. Y obviamente, compañera Paticita, si usted no alcanzó a ingresar, pero ya sabe que puede revisar la clase que ya se le subirá en cuestión de minutos. Gracias, licenciado. ¿Ya? Iniciamos el desarrollo de las actividades y como es de costumbre, ya saben compañeros, tenemos el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en unidad número 7, las economías latinoamericanas y el mercado mundial. El tema número 4, el ingreso del mercado mundial, destino de las exportaciones latinoamericanas, de origen de las importaciones latinoamericanas. Tenemos aquí el tipo de tareas, tenemos el objetivo de tareas y a continuación tenemos las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 7, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema, obviamente consultando en otras bibliografías. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente actividad? Y se realiza la siguiente actividad. Y aquí tienen ustedes un cuadro, dice realiza un gráfico de barras con los datos de las exportaciones, utiliza la información del texto. Aquí ustedes ya tienen la información. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes van a hacer un gráfico estadístico de barras. ¿Quién ha visto, por ejemplo, cuando son las elecciones? Ustedes han visto, por ejemplo, del candidato que está ganando, el candidato que está atrás, el candidato que sigue quedándose un poco menos votos y así sucesivamente. Ustedes han visto, ¿verdad? Este, este código de barras, ustedes han podido observar. Igualito a eso es lo que ustedes van a hacer y para ello yo les voy a proyectar. Vamos a buscar para que ustedes tengan una idea de cuáles son los gráficos de barras. Vamos a ver los gráficos de barras, cuáles son y vamos a ver cómo ustedes pueden utilizar este tipo de barras en el desarrollo de la presente tarea. En pantalla ustedes ya van a poder observar, de hecho ahorita ustedes van a poder observar
los gráficos de barras. Ustedes pueden observar aquí, hay diferentes modelos, dependiendo la utilización o la necesidad que tengan los usuarios para hacerlo. Por ejemplo, aquí tenemos este bonito gráfico de barras, el cual nosotros tenemos por colores. Tenemos prácticamente aquí se aplica un poquito de matemáticas. Ustedes ya han de haber recibido en la clase de matemáticas lo que es un plano cartesiano, ¿verdad? ¿Sí saben lo que es un plano cartesiano? ¿Sí les dieron? ¿Sí han podido recibir? No, Sí, Bueno, todavía no licenciado. llegamos. ya. Bueno, un plano cartesiano prácticamente está constituido por dos ejes, el eje de las X y el eje de las Y, ¿no es cierto? En este sentido, ustedes como tienen una hojita cuadriculada es mucho más fácil. Ustedes parten desde el eje de este ángulo, porque es un ángulo prácticamente, parten del número cero. En este caso, si ustedes pueden observar esta imagen de aquí, por ejemplo, en el eje de las X, que es la paralela, prácticamente aquí tenemos números. Por ejemplo, tenemos 200, tenemos 400, 600, 800. Esos son datos que ustedes que de pronto necesitaron representar en este gráfico. Y en el eje de las Y, que es prácticamente el horizontal, nosotros tenemos en este caso, en este gráfico que tenemos por ejemplo aquí lunes, tenemos martes, tenemos miércoles, tenemos jueves y tenemos varias barras por colores que van representando en este caso la barra azul, aquí está representando a España, la barra tomate está representando a Colombia y la barra verde está representando a México. ¿Qué es lo que nos permite este gráfico de barras? ¿Cuál es la funcionalidad del gráfico de barras? Este nos permite a nosotros graficar la información que nosotros tenemos muchas de las veces en estado numérico. Eso quiere decir que nosotros simplemente tenemos en números. Acá tenemos otro que es un poco más sencillo, en azul que ustedes pueden observar aquí. En este caso tiene la misma estructura. Tenemos el eje de las X, tenemos el eje de las y tenemos aquí, en este caso, tenemos de diferentes países. Por ejemplo, aquí en el eje de las Y tenemos, por ejemplo, Nordic, tenemos USA, tenemos Japón, tenemos Ucrania, tenemos Spain, tenemos Germany, tenemos ahí. Y tenemos en el eje de las X, tenemos años, tenemos datos. En este caso, no sé qué estará representando por metros, creo que están representando. Tenemos 10 metros, tenemos 20 metros, 30 metros, 40 metros, 50 metros y así sucesivamente y vamos ubicando los datos de acuerdo a la intensidad, al número de datos que tengamos. Entonces, de esa manera, obviamente, son los gráficos de barras que ustedes tienen que hacer en función de su tarea. Una vez que ustedes pudieron observar este gráfico de tareas, este gráfico de barras que nosotros podemos utilizar, vamos a nuestra tarea. Y ustedes pueden observar aquí, vamos a agrandarle un poco para que ustedes puedan ver. ¿Qué es lo que le dice? Realiza un gráfico de barras, como lo que ustedes acabaron de ver, con los datos de las exportaciones utilizadas, utilizan información del texto. Ustedes aquí tienen, por ejemplo, tienen Gran Bretaña, tienen Alemania, tienen Estados Unidos, ¿no es cierto? Y aquí tienen en los años 1839, 1913, tienen cómo, obviamente, estaban destinadas el valor de las exportaciones en cada uno de estos países y obviamente el crecimiento en porcentajes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Más o menos vamos a graficar, vamos a darle un poquito más de énfasis, vamos a ir graficando. Entonces, en este sentido, vamos a ir, por ejemplo, como les había dicho, mm, tenemos el primer eje, perdón, que estoy un poquito malo con el pulso, más o menos tenemos así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Qué sé yo, ustedes este es el eje de las y este de acá arriba es el eje de las X, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ustedes tienen que ir haciendo? Por ejemplo, yo le voy a poner, por ejemplo, vamos a ir analizando cuál es el país que tiene, vamos desde más hacia menos. Por ejemplo, aquí tenemos Gran Bretaña, tenemos Alemania y tenemos Estados Unidos. ¿Quién representa una mayor cantidad en función de exportaciones en el año 1839? En este caso tenemos Gran Bretaña. Entonces, obviamente yo por relaciones del tiempo, yo solamente le voy a poner la G y la B, obviamente, que obviamente es
las siglas del país. El siguiente país que le sigue o con el 98 millones es Alemania. Vamos a ponerle más o menos por aquí a Alemania. Vamos a Estados Unidos, que es el último país. Obviamente le ponemos Estados. Bueno, no es así la forma correcta, es W, pero yo le voy a poner así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a ponerle, en este caso, en el eje de las X, yo voy a poner los porcentajes. En este caso voy a ponerle el que más tiene 121, que más o menos vendría por aquí. 121. El siguiente tiene 239, tiene 239. Y el último tiene 563, más o menos, digamos que tiene por aquí 563. Y ahí yo voy a ir construyendo mi gráfico de barras. ¿Por qué? Por ejemplo, Gran Bretaña, ¿hasta dónde llegaría? Llegaría justamente hasta 121, ¿no es cierto? Aquí tengo mi primer gráfico de barras. Alemania llegaría hasta 239, ¿no es cierto? Lo voy a construir hasta aquí. Y obviamente Estados Unidos apenas tiene 563 y por ende solamente llegaría hasta por aquí nada más. Y ahí le voy a ir colocando en cada uno de estos cuadros, le voy a ir colocando obviamente los niveles. Por ejemplo, tengo 185 millones, por ejemplo, le voy a colocar aquí. El siguiente tiene 98 millones, le voy a colocar acá. Y el último tiene 37 millones, le voy a colocar acá. De esa manera ustedes pueden construir, pero obviamente bien hechito el gráfico de barras. No sé si tienen alguna inquietud, si está comprendido cómo tienen que hacer esta actividad. Sí, listo. Sí, licenciado, sí está entendido. Ya, entonces si está entendido, ustedes han comido lo que ustedes tienen que hacer. Entonces ya saben las actividades que ustedes tienen que desarrollar, todas las actividades que tienen que desarrollar en función de esta tarea. Es facilito un código de barras lo que ustedes tienen que hacer en función de esta tarea. La siguiente dice, interpreta los datos anteriores en el siguiente cuadro. Aquí tienen lo que ustedes, los siguientes los datos que ustedes tuvieron aquí con el código de barra, que es lo que ustedes van a hacer, simplemente van a organizar el país, el año y los productos o la producción que tuvieron ellos. Es lo único que ustedes van a ir organizando en cada uno de los cuadros y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente semana. Eso es todo en función de los gráficos. Recuerda que el trabajo que ustedes tienen que hacer es a mano, tiene que ser escrito, tiene que ser claro y ordenado. La rotulación de la hoja, ya saben, eso es fundamental, lo que ustedes tienen que hacer cumpliendo con todos los datos. Tienen que revisar las recomendaciones, tienen que revisar la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 7 con el tema el ingreso al mercado mundial, destino de las exportaciones latinoamericanas, origen de las importaciones latinoamericanas correspondientes a la semana número 4 y final de la unidad número 7 de fecha 9 de septiembre del 2024. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 9 de septiembre, la fecha límite de entregas del 30 de septiembre y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de octubre del 2024. Así que por favor tratar de seguir entregando lo más rápido posible para poderlos calificar. Entonces son las actividades, son los temas que ustedes tienen que desarrollar dentro de la presente tarea de esta semana. Una vez que se les ha explicado cómo es lo que ustedes tienen que desarrollar en la presente actividad, vamos a continuar con el desarrollo del material de apoyo en función de los contenidos que ustedes tienen en su materia. Vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo y vamos a ir analizando cada uno de estos temas que son fundamentales. Nuestro país juega un papel preponderante en el mercado internacional. Toda la producción, tanto agrícola, pesquera, todo lo que produce nuestro país, no todos los productos se consumen de manera interna. Necesariamente los excedentes tienen que ser exportados, enviados hacia el exterior. Los productos deben cumplir determinados estándares de calidad, tanto jurídicos, obviamente, como también
en relación de la calidad del producto. ¿Por qué razón? Porque obviamente obviamente el mercado internacional tiene determinadas legislaciones para que los productos que están en el exterior cumplan determinadas características en función de su producción. Les pongo ejemplo. Por ejemplo, nuestro banano tiene que tener un determinado diámetro, tiene que tener una determinada calidad en función de la estructura del producto, tiene que mantenerse en buen estado, tiene que tener buenas características en cuanto a su cáscara, en cuanto a su estructura física, tiene que cumplir. En función de lo jurídico, en función de la producción, las fábricas o en este caso, digamos, las haciendas que obviamente están produciendo este producto, obviamente tienen que cumplir determinados estándares. Primero, estándares jurídicos. Primero, no tener niños inmersos en relaciones laborales. Tiene que existir una equidad de género. Eso quiere decir que tanto hombres como mujeres tienen que tener la misma oportunidad de trabajar en estas empresas. Un porcentaje de las ganancias que tengan los países o las empresas en función de las exportaciones tiene que ir directamente a la fase o a las estructuras sociales. Eso quiere decir que tiene que ser invertido en educación, en salud, en vivienda, de todos los excedentes que se exporten. Entonces, todas estas características tienen que cumplir para que nuestro país, con el banano, con el café, con el camarón, con el atún, con cualquier producto que obviamente nosotros exportemos al exterior, cumplan todos estos requisitos para que nuestro producto sea aceptado y nosotros como país nos ubiquemos dentro del mercado internacional. Entonces son las características y es necesario que se dé todo este proceso porque de esa manera también logramos reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema en nuestro país. Y dentro de estas características vamos a ver las economías latinoamericanas y el mercado mundial, cómo se va desarrollando todas estas actividades. América Latina experimentó notables cambios a lo largo del siglo XIX. De una población de 20 millones de habitantes en 1820, pasó a tener más de 62 millones en 1900. Su comercio exterior pasó de 50 millones de dólares en el año de 1825 a 800 millones en el año de 1885 y sobre 1.000 millones hasta el año de 1990. Esto en cuanto a datos estadísticos. Ahora una pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Estos datos de este fragmento, de esta estrofa que acabamos de leer, ¿qué piensan ustedes? ¿Se puede representar un diagrama de barras? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Sí se puede, licenciado. Por supuesto, Sí, sí, sí se puede. por supuesto, ¿no es cierto? Sí, ¿qué es lo que vamos tomando? Simplemente vamos tomando los porcentajes, vamos tomando los años, vamos tomando los datos en función de la información que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que hacemos en nuestro diagrama de barras? Nosotros lo podemos ir ordenando, siempre de mayor hacia menor, del mayor porcentaje hacia el menor porcentaje. ¿Para qué nos sirve este gráfico de barras? Para poder hacer más visible y más comprensible la información que nosotros tratemos de expresar, tratemos de presentar. Aquí, si bien es cierto, nosotros tenemos de corrido, tenemos en este párrafo, tenemos toda la información, pero para muchas personas, al verlo así, es totalmente aburrido. Es por eso que dentro de economía, dentro de administración de empresas, se utiliza bastante este tipo de organizadores gráficos para poder graficar y poder llamar la atención del público y que puedan observar, que puedan ver y que sea más entendible la información. Esa es la parte fundamental en cuanto del diagrama de barras del que les expliqué en su tarea. Todos los datos estadísticos, datos en función de años, en función de números, todo se puede representar en los gráficos de barras. El ingreso al mercado mundial de nuestro país y también de América Latina. Por incorporación al mercado mundial entendemos el establecimiento de un comercio permanente en montos considerables fuera de nuestra región, es decir, hacia Europa y también hacia Estados Unidos.
Desde el año de 1840, casi como llamados por un director de escena, los países latinoamericanos entraron uno por uno al gran escenario del mercado mundial. La secuencia se debió a la diversificación de la demanda en Europa y también de Estados Unidos y también a innovaciones técnicas, tanto la construcción de barcos cada vez mayores o de mayor calado, de mayor capacidad, y también los procesos de industrialización y transformación de alimentos e instituciones al servicio, tal como las aduanas, los bancos, las financieras para permitir las exportaciones y los sistemas de cartas de crédito que obviamente emiten todos el sector financiero. Si no hay crédito, obviamente no hay circulante, no se puede invertir, obviamente no se puede desarrollar determinadas cosas. Todo, obviamente, esto obviamente está 100% entrelazado. La industria con el sector financiero está directamente entrelazado. Los unos funcionan con los otros. Sino que lamentablemente ahí hay una parte negativa. Se han creado los famosos monopolios donde los industriales, los dueños de las industrias, también son dueños de las instituciones financieras. Y ahí se genera un problema social, ahí se genera un problema, un encerramiento en relación de los círculos en cuanto a la producción. Y eso es malo porque una vez que exista un monopolio, prácticamente ninguno de las empresas pequeñas o de los emprendimientos podrá surgir. ¿Por qué? Porque estos monopolios buscarán destruir, buscarán aplastar, buscarán quebrar a las empresas pequeñas que recién estén desarrolladas. Dentro de los países que han participado directamente o que participan directamente dentro de este ingreso a los países latinoamericanos al mercado mundial, tenemos esta línea de tiempo, la cual vamos a ir viendo cada uno de los países de la región latinoamericana, cómo fueron ingresando los años y los productos que ellos obviamente determinaron como emblemáticos y que les permitieron ingresar al mercado mundial. Iniciamos en el año de 1840 cuando Argentina y Uruguay ingresaron al mercado latinoamericano, perdón, al mercado mundial, obviamente con la exportación de cueros, pieles y cebos. En el mismo año, Chile también ingresa exportando harina, aceite y vino. En el año de 1850, Ecuador también ingresa con los famosos sombreros de paja toquilla, pero obviamente se los exportaba hacia dónde? Hacia Panamá, donde se les etiquetaba y obviamente tomaban el nombre de Panama Hands o sombreros de Panamá. En el mismo año, Perú ingresa al mercado internacional a través de la exportación de guano, salitre y Bolivia también a partir de salitre. En el año de 1860, Argentina, Uruguay y el sur de Brasil empiezan a ingresar al mercado mundial a través de la exportación de cereales y también de carne. En el mismo año, Brasil y Colombia lo hace con azúcar y café. En el año de 1870, Ecuador lo hace, ingresa nuevamente con un nuevo producto, en este caso el cacao. El Caribe empieza en el mismo año, ingresa al mercado internacional con un producto emblemático como el azúcar. En Bolivia, en el año de 1880, ingresa al mercado mundial a través de la exportación del estaño. Perú, Ecuador y Brasil a través del producto del caucho. En el año de 1890, Venezuela lo hace con hierro y bauxita, y México y Venezuela en el mismo año lo obviamente ingresa al mercado mundial a través de la exportación de petróleo. Ahí nosotros tenemos una línea de tiempo, la cual vamos a explicar a continuación cuáles son las características fundamentales de este proceso de incorporación al mercado internacional de toda la región latinoamericana, de acuerdo a esta línea de tiempo que se les ha proporcionado. La historia de la incorporación está resumida en el gráfico que acabamos de ver, en la línea de tiempo. Empezaron Argentina y Uruguay con la exportación de cueros, pieles y cebos a Europa. Le seguía Chile con la venta de harina, aceite y vino que demandaba la nueva población llegada a California a causa de la fiebre del oro. 300.000 personas entre 1848 y 1855. Ello también motivó a empresarios estadounidenses a construir el ferrocarril a través del Istmo de Panamá. Los gambusinos, como se los llamaba a los buscadores de oro,
compraban al pasar por allí los sombreros de paja flexibles y bonitos a los que empezaron a llamar Panama Hands, sombreros de Panamá, cuando en realidad eran hechos en Ecuador. Para aumentar la productividad de las tierras europeas se requería fertilizantes, lo que permitió a Perú exportar guano. ¿Qué es el guano? Es el excremento de las aves depositada en las islas desérticas. Y el salitre, producto mineral del desierto. Primero Perú y luego Bolivia, y tras la Guerra del Pacífico, exclusivamente Chile. Más tarde, Europa y Estados Unidos demandaron nuevos alimentos, tales como cereales y carnes, provenientes de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Azúcar, café, cacao de Brasil, Colombia, Ecuador y el Caribe, y luego banano de Colombia y América Central. La diversificación industrial y la producción masiva de los países imperialistas requirieron un nuevo producto amazónico como fue el caucho, así como recursos minerales tales como el estaño de Bolivia, el cobre de Chile, el hierro y la bauxita de Venezuela, y petróleo de México y Venezuela. Pues aquí nosotros podemos ver todas las necesidades en cuanto a la oferta y la demanda, y obviamente cómo cada uno de estos países con determinados minerales y productos y obviamente incursionaron en el mercado internacional, y eso obviamente les permitió también establecerse como estados sólidos económicamente. En cuanto a las exportaciones de productos manufacturados a todos los destinos, nosotros tenemos aquí justamente, tenemos los países y tenemos el valor total de exportación en libras esterlinas, porque hasta aquel entonces Gran Bretaña era el centro fundamental de la evolución de la industria, y por ende la moneda en la cual se desarrollaban en aquel entonces, en aquel siglo. Todo este proceso de exportaciones eran justamente en libras esterlinas. Y aquí tenemos el crecimiento porcentual, tenemos en dos etapas, tenemos de 1893 a 1913, cómo fueron desarrollándose tanto las exportaciones de Gran Bretaña, Alemania y también de Estados Unidos. Pues iniciamos con Gran Bretaña en el año de 1893. Obviamente tuvo un nivel de exportación de 185.934.000. Hasta 1913 presentó un incremento a 411.572.000. Esto representó una tasa de crecimiento de exportación del 121%. En relación a Alemania, en el año de 1893 tuvo un nivel de exportación de 98.235.000. Obviamente, hasta 1914 representó 332.839.000, lo que representó el 239% de los niveles de exportación. Y seguidos de Estados Unidos en último lugar con 37.293.000, obviamente hasta en el año de 1893, y hasta el año de 1913 con 247.292.000, lo que representó el 563%. Entonces, si nosotros vemos, obviamente existe, aquí nosotros podemos ver una tasa porcentual en función de los niveles de crecimiento, obviamente en valor de los productos manufacturados que se exportaban desde América Latina, obviamente, hasta estos grandes centros de comercialización, como eran Gran Bretaña, Alemania y también a Estados Unidos. Pero no todo es bueno dentro de las exportaciones cuando existe lo que nosotros llamamos el sistema monopólico, donde existe un sistema bancario, donde existe un gobierno que trata de, especialmente los gobiernos de derecha, que tratan de controlar todo el sistema de producción, de entregar a manos privadas a través de los procesos de privatización, y obviamente, ¿qué es lo que les llega al pueblo? No les llega absolutamente nada, sumado a los niveles de corrupción que ustedes pueden observar hasta la actualidad. En ese sentido, aquí vamos a ver el destino de las exportaciones latinoamericanas.
Hacia finales del siglo XIX, América Latina estaba firmemente incorporada a la División Internacional del Trabajo, por la que los latinoamericanos exportaban productos primarios, tales como minerales, alimentos sin procesar. Con dichos ingresos, importaban bienes manufacturados industrializados. Del total de las exportaciones mundiales de producción de productos primarios, América Latina exportaba el 18% de cereales, el 12% de productos pecuarios, el 62% de café, de té y cacao, el 38% de azúcar, el 14% de frutas y vegetales, 25% de caucho, pieles y cuero y proporciones importantes de varios minerales. Gran Bretaña y Francia fueron el destino principal de las exportaciones de América Latina, pues absorbían el 75% de ellas en los primeros 3/4 partes del siglo XIX. Pero esto cambió a finales del siglo, puesto que Estados Unidos las desplazó como principal comprador de los productos latinoamericanos. Entonces aquí nosotros podemos ver. Origen de las exportaciones latinoamericanas, también Gran Bretaña fue la fuente de buena parte de las importaciones latinoamericanas hasta la década de 1870, pero hacia 1890 Estados Unidos y Alemania desafiaron fuertemente el liderato británico. Alemania lo hizo en todos los continentes y con todos los tipos de productos, pero Estados Unidos iba a ser a la larga y a la final el triunfador. En 1920, América Latina importaba de Estados Unidos la cuarta parte de todo lo que importaba. Eso quiere decir 258 millones de dólares que se los hacía, obviamente, en este proceso de exportación. ¿Quiénes producían? La producción y extracción de estos productos no se hacía por arte de magia. Mientras unos cuantos millones de latinoamericanos gastaban fabulosas sumas en París o en Londres, sus empresas florecían en América Latina porque decenas de miles de trabajadores con salarios básicos o bajos y malas condiciones laborales producían, transportaban y embarcaban sus exportaciones a los mercados mundiales. Para ciertos sectores campesinos de Europa, la esperanza de tener trabajo en América se convirtió en el motor de arranque de una corriente migratoria de grandes proporciones, casi como lo que sucede en la actualidad con todas las regiones a nivel de Latinoamérica hacia los Estados Unidos, en especial dentro de estos procesos migratorios hacia los países llamados ABC, tales como Argentina, Brasil y Chile, que eran dentro del sector de la producción de América Latina, obviamente los países más desarrollados que existieron hasta la época. Eso en cuanto a estos procesos, obviamente, de exportación y obviamente todos los procesos de incorporación de los diferentes sectores de los diferentes países en el mercado internacional. Vamos a ver un poco más, vamos a ir analizando un poco más en función de estos temas y vamos a ir viendo justamente, vamos a ver, hay un tema bastante importante que nosotros en estos últimos minutos vamos a ver, vamos a ir analizando en función de cuál es la diferencia entre importación y exportación. ¿Será acaso lo mismo? ¿Serán cosas diferentes? Vamos a ver a continuación. Los conceptos de importación y exportación son muy comunes en muchas empresas y negocios en todo el mundo. De hecho, estas actividades son el motor de varios empresarios y la razón principal por la que pueden acumular ganancias y llevar a cabo negocios exitosos. No obstante, realmente existe claridad sobre qué son los términos y cuáles son sus características. Vamos a ver a continuación. Vamos a ver directamente qué son las importaciones. El concepto de importación a grandes rasgos se refiere al conjunto de bienes y servicios que se adquieren en un territorio extranjero, con el objeto de ser utilizados en el territorio nacional. Por lo tanto, podría decirse que es una compra que se efectúa por fuera del país para suplir necesidades dentro de un país. Si bien en teoría es un término bastante simple, una importancia debe cumplir con ciertas características para poder llamarse de este modo. A continuación vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, es una transacción que debe estar cobijada por la legalidad y una serie de normas.
promueve la competencia productiva dentro de la industria y también de los mercados locales, permite generar lazos de valor con otros países por fuera del territorio nacional, repercute en la balanza nacional, influye sobre las economías de los países en los que se las aplica. Y por otro lado, ¿qué son las exportaciones? Las exportaciones son un proceso de comercialización que, a diferencia de las importaciones, buscan vender bienes y servicios de carácter local a otros países que no las poseen o que por alguna circunstancia específica desean adquirirlos. Por supuesto, todo este proceso está también amparado bajo el marco de la legalidad y cumple con determinados requisitos, los cuales vamos a ver a continuación. Algunas de las características de la exportación son las siguientes. Se clasifican según su tradición, restricción, tiempo y tipo de envío. Atraen capital al país de origen gracias a la adquisición que efectúan países extranjeros. Amplía el mercado de un país más allá de su territorio nacional. Influye directamente en la economía del país y atrae el capital. Genera más empleos en las diferentes cadenas de procesos de fabricación, transporte, alimentación y otras características más. Entonces aquí nosotros hemos podido ver estos dos términos fundamentales dentro de este proceso, como son las exportaciones y también las importaciones. Esos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Un poquito también de economía, un poquito de desarrollo en cuanto a los procesos, de entenderle un poco mejor los procesos de exportación que tienen los diferentes países y también dentro de ellos nuestro Ecuador, que tiene una serie de productos emblemáticos a la actualidad y ya muchos de ellos nosotros ya no los importamos, sino también como nosotros tenemos la materia prima, nosotros también nos dedicamos a producir aquí para obviamente poderlos exportar y vender en el mercado internacional. Esos son los temas que nosotros hemos tratado en esta noche de clases. Espero que todo les haya resultado claro en función de los temas que hemos tratado. Les deseo que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, una feliz noche. Gracias, licenciado. licenciado. Lo bendiga. Que tenga unas buenas noches, licenciado. Licenciado, una linda noche y Buenas una noches, linda licenciado. semana.